Fátima, la primera pregunta de hoy cambia un poco, porque claro, en vez de cuál ha sido tu relación con el miedo, que es lo que le solemos preguntar a todos los invitados, hoy como es el tema relacionado con las parejas, ¿cuáles son los temores o los miedos que más azotan a las parejas? Pues sobre todo lo que tenga que ver con las rupturas. O sea, el miedo más absoluto de una pareja es romper, ¿no? Y todo lo que conlleva detrás. Y ahí ya enganchamos tema de hijos, tema de miedos por hacer daño a los hijos, tema de miedos por la propia ruptura en sí, de lo que va a suponer para nosotros, si vamos a miedos a estar solos, miedos a no seguir adelante, ¿no? Esto ya es lo que es la propia ruptura. Pero el primer miedo en la pareja es poder romper. Antes hay otros miedos que tienen que ver con no estar a la altura, creer que nuestra pareja es superior o que es inferior, o ¿no? Descolocarnos. Bueno, más es como nos colocamos nosotros con respecto a la pareja, ¿no? Y las comparaciones que hagamos, y entonces ahí llegan los miedos. Entonces ahí ya el abanico se abre. Empezar una pareja con miedo, sintiendo ya miedo, ¿te está abocando al fracaso? Dicho así, no. Es decir, ¿por qué? Porque al final el miedo como tal es una emoción que de alguna manera, igual que el estrés o la tristeza o la alegría, nos ayuda en determinados momentos y nos indica que algo hay ahí con respecto a que tenemos que cuidar. Cuando tenemos miedo, puede indicarnos que hay que ir con precaución, por ejemplo, que no hagamos locuras. Está bien, al final, no hacer una locura en una relación de, yo qué sé, de repente sin pensar, casarse o tener hijos o comprarse una casa así como a lo loco, pues si ese miedo nos ayuda a conectar, estar más tranquilos, reflexionar, etcétera, pues bienvenido sea ese miedo, ¿no? Por eso te digo que depende de cómo podamos construir el miedo, cómo sintamos ese miedo o lo que haga en nosotros ese miedo. Fátima, ¿proyectamos en la pareja miedos que no le corresponden? Claro. Y miedos que no sabemos que tenemos, y miedos propios. Sí, en el fondo es como, o sea que muchas veces cuando elegimos parejas, muchas veces no, cuando elegimos parejas, elegimos muchas veces patrones y formas de relacionarnos que de alguna manera nos complementan, ¿no? O también nos hacen crecer, ¿no? Entonces son como patrones que no son familiares. Pero esos mismos patrones son cosas que en un momento dado podemos como sentirnos muy a gusto en ese patrón, o puede ser algo que realmente no lo queramos. Por ejemplo, todos conocemos situaciones en las que parece como que siempre tenemos un tipo de pareja y elegimos un tipo de pareja, ¿no? Todos tenemos un amigo o una amiga que de repente siempre elige el mismo tipo de patrón, que no le viene bien. O consume, o juega, o se va con otras personas, o sea, como que repite. Al final, ese conectar con el otro en esa situación, al final es el propio miedo que se nos revela como necesidad de trabajo, por decirlo de alguna manera. O sea que se podría incluso distinguir, ¿no? Cuando el miedo es real, el miedo corresponde a esa relación con esa pareja, o es un miedo que yo llevo conmigo. O puede ser de los dos. Puede ser llevarlo contigo y real. Claro. Sí. Lo que pasa es que ahí la línea es muy fina, porque realmente es como tú tienes miedo porque realmente tienes un miedo muy especial con respecto, por ejemplo, a los celos, ¿no? O a la infidelidad, un miedo a la que tu pareja se vaya con otra persona o esté con otra persona y tal. La otra persona puede generar o no situaciones en las que uno piense que eso es real o no, o yo puedo tener esa sensación más exagerada de lo normal, ¿vale? Pero esa situación o ese miedo puede ser algo real en sí. Otra cosa es que tenga como para activar ciertos mecanismos en mí, pues para ponerme a la defensiva o tener un miedo, o que sea de alguna manera activar un mecanismo de defensa o creerme que eso va a ocurrir de verdad. Pero el miedo puede existir, es real. Es decir, no es como, tienes 5% de miedo, no es real. 10% de miedo, no es real, ¿no? En la medida en la que está, existe. Pues se me ocurre una pregunta que yo creo que esto va a abrir la caja de Pandora, pero el enamoramiento, Fátima, el enamoramiento, ¿qué nos cuenta del enamoramiento? Mira, pues ayer fue 14 de febrero. Claro, por eso este programa están paseando así por todo esto. Pues a ver, el enamoramiento como tal
es una fase por la que las parejas transitamos antes de llegar a ese proceso de construcción de una pareja estable y con proyección a largo plazo. La parte del enamoramiento es una parte en la que todo el mundo decimos que es la típica que decimos que tenemos mariposas en el estómago o que no nos apetece comer, idolatramos a la otra persona o nosotros nos sentimos genial porque de repente es como que nos sentimos los reyes o las reinas del mambo y nos encanta la vida y la pareja y somos estupendas y todo nos va genial, dormimos mejor, nos apetece hacer muchísimas cosas, la vida nos va a cambiar porque somos diferentes. Entonces, esa parte es enamoramiento. Lógicamente, no, podemos ir atemperándolo, ¿no? Esto, y además con la edad también lo atemperamos bastante. Pero que bueno, que al final es como una etapa como más de activación. Se nos genera, además, se nos activan también sustancias a nivel cerebral. O sea, se producen cambios biológicos, es real, se producen cambios biológicos, está muy bien. En el fondo es como una respuesta natural que tiene el cuerpo humano para, pues para esto de la procreación, ¿no? Y para luego poder esparcir los seres humanos, ¿no? por el mundo, ¿no? De la manera más biológica. Ojo que no quito parte de la parte de la razón, ¿eh? Me refiero a la respuesta humana, ¿no? De por qué nos reproducimos como nos reproducimos. Y esta parte del enamoramiento tiene un tiempo, que aquí llegan las dificultades. ¿Por qué? Porque muchas veces las parejas pensamos que esta parte cuando se nos va y de repente pues ya no vemos a nuestra pareja igual, empezamos a verla de otra manera y tal, es como, pues es que ya no le quiero, pues es que ya no estoy enamorada. Y a lo mejor como parte de enamoramiento es verdad, ya no tienes esas mariposas o tal, pero no tienes por qué no querer, simplemente como que ha mutado. Y además se supone que es una etapa mucho más bonita, es mucho más de confianza, es mucho más de transitar juntos hacia un futuro. Si va a haber hijos en la relación, nos permite poder mirarnos más para dentro de la relación. Entonces es necesaria y muy bonita, pero es para transitarla, igual que cuando uno tiene hijos pequeños, al principio estamos más ahí, más mirándoles y luego vamos abriendo la mirada. No podemos quedarnos todo el rato en una fase, somos seres vivos y crecemos, evolucionamos, ¿no? Y hay que transitar por las diferentes fases. Y con el enamoramiento de San Valentín, pues yo es que soy muy pro San Valentín, la verdad. Además, San Valentín, la historia de San Valentín es también, no sé, como digna de tener en cuenta. Este señor que casaba a las parejas, que estaba Claudio II, prohibió el matrimonio para que los jóvenes fueran a la guerra y él los casaba a escondidas. Entonces me parece como muy bonito, más que un acto de enamoramiento y de amor, que también me parece como un acto de solidaridad y compromiso, ¿no? Totalmente. Y Fátima, en los 20 años que llevas de profesión y bueno, y atendiendo a familias, porque no solo atiendes a personas, atiendes a familia al completo, en el caso ¿ha habido como un incremento en las separaciones y divorcios? Pues a ver, ¿cómo te podría decir? Al final, creo que como tal, sí, creo que nos fijamos en las cifras, sí. Pero ojo, esto como que hay que mirarlo con matices y hay que ser muy cuidadosos, porque creo que podemos como crear unas expectativas o una mirada diferente a las parejas que puede ser muy peligrosa. Entonces, efectivamente, al final, proceso como tal, sí, porque el divorcio tiene como tal, en el 85 fue cuando se empezó a modelar, entonces antes no podía existir, entonces, lógicamente, pues antes no había, pues ahora hay, porque antes no había esa posibilidad. Luego también todo el proceso de la familia, de poder mantenernos o no a nivel económico, eso también genera que se produzcan movimientos en las familias, ¿no? Antes familias que se tenían que mantener unidas porque no podían mantenerse, ahora ya no todas se tienen que mantener porque pueden mantenerse de manera independiente, ¿no? A lo mejor había antes muchas más parejas que las que había ruptura, pero no era una ruptura de puertas para afuera. Es decir, era una ruptura más de puertas para adentro. Muchas familias, a lo mejor sus padres estaban separados y dormían en camas separadas, o dormían en camas juntas, o dormían en camas individuales en la misma habitación. Había cosas que de alguna manera había que sobrevivir, es decir, no
no podemos compararlo porque es como comparar pues, a una persona que a lo mejor una podía trabajar, yo qué sé, pues en el campo y la otra persona se dedicaba más a la casa y ahora actualmente hay dos personas que son, yo qué sé, informáticos, pues es que no tiene comparación. Claro. Pues, como tal, sí, o sea, porque realmente se separan como tal, pero antes también lo había de otra manera. Y la pandemia ha sido un duro golpe para la pareja. Estamos con las personas y no las conocemos lo suficiente o no pasamos, o igual pasar demasiado tiempo con la pareja es contraproducente. Pues yo he visto las dos cosas. Yo he visto las dos cosas. He visto parejas que se han conectado muchísimo porque realmente a lo mejor en el día a día no lo estaban pudiendo hacer y la pandemia les ha servido como para conectar y decir, que tenemos que conectarnos, que esto nos gusta, que se nos da bien, que esto era lo que teníamos antes y les ha gustado, y parejas que no. Pero no tiene que ver con que las parejas al estar mucho tiempo juntos al final discutamos más, es porque si en general no tenemos como un buen engranaje para la comunicación y para la resolución de conflictos y para el día a día en general, cuando pasamos mucho tiempo juntos, eso al final explota porque tenemos el doble tiempo de convivencia, pero pasa en verano y pasa en Navidades. Por ejemplo, a nivel profesional, pues sabemos que en terapia de pareja los meses de enero y septiembre hay un número elevado siempre de más personas que acuden a terapia porque llevan todo el verano discutiendo o todas las Navidades discutiendo y hay nuevos planteamientos.